Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta, un programa que, como siempre les decimos, está producido totalmente por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Damos comienzo al programa del día de hoy, pero antes que nada le doy la bienvenida a mi compañero. ¿Cómo andás, Edu? Muy bien, Vale, el placer de saludarte a vos, a todos los que están del otro lado de la pantalla. Muy feliz de estar en un nuevo programa, compartir con la gente que nos ve en cada emisión. Pero para darle un arranque a esto, te hago una pregunta, Vale. Dale. ¿Sabés cuántos countries o barrios privados hay en la ciudad de Córdoba? Exactamente no sé la cantidad, pero sé que Córdoba en Argentina es una de las ciudades que más tiene, ¿no es así? Tal cual, Vale. Los números realmente son alarmantes. Y lo más preocupante de todos es pensar de por qué la gente se divide en los sectores socioeconómicamente más altos y los más bajos. De esta manera vamos a dar comienzo al informe del día de hoy, en donde vamos a conocer las causas de esta situación y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Así que los dejamos viendo la primera parte del informe, Detrás de los muros. Muchas veces, para evitar ver la realidad que nos rodea, para hacer distinciones, se marcan límites visibles e invisibles. Se construyen muros, barrios cerrados o los famosos countries. Córdoba es la segunda ciudad a nivel nacional, junto a otros municipios aledaños, con mayor construcción y urbanización cerrada en sus distintos tipos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el Estado permite la proliferación de estas construcciones? ¿Se quiere ocultar cierta parte de la sociedad? Todo esto y mucho más lo vas a ver en el nuevo informe de Universidad Abierta. Nos encontramos con el sociólogo Mariano Barbieri. Mariano, quiero que nos cuentes acerca del boom que surge en la ciudad de Córdoba con los countries y los barrios cerrados. Bien, Romina. Mira, lo primero que creo que hay que hacer para tratar de comprender el tema es desprejuiciarnos lo máximo posible. Porque los countries son un fenómeno de finales del siglo pasado, de principios de la década del 90. El primer country que se genera en Córdoba es Las Delicias. Y junto con el country de Las Delicias se generan 3 o 4 countries de similares características. Desde ese momento fundacional, si se quiere, de las urbanizaciones privadas, al fenómeno que vivimos hoy en día, hay un cambio abismal, digamos. Entonces, para entender los primeros countries hay que hablar de un fenómeno aristocrático, de los nuevos ricos de principios de la década del 90 y sobre todo de lo que Richard Sennett denomina como el mito de pureza comunitaria. Ese fenómeno, pensarlo hoy, es anacrónico, es un fenómeno particularmente del siglo pasado. Nos encontramos con el arquitecto, urbanista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Alejandro Cohen. Profesor, ¿puede explicarnos y contarnos este fenómeno de los countries en la ciudad de Córdoba? ¿Cuál es la paradoja de los countries en Córdoba? Que en realidad empiezan a disputar la periferia con los pobres, con la frontera agrícola, o sea, la cercanía de los cultivos, con las grandes conectividades urbanas, autopistas, rutas, etc., y con los lugares de la pobreza. Los barrios ciudad también están en la periferia. Entonces, a mí siempre me parece que como la segregación o grados de segregación producidas por el mercado son inevitables, el problema de este fenómeno lo que manifiesta es otra cosa, es qué hace lo público, las políticas públicas, el Estado para mitigar la segregación socioespacial. O sea, a mí me gusta hablar de que el Estado tiene que ocuparse de integrar, no de segregar. La lucha por la vivienda digna ha llevado a una historia donde los pobres y vulnerables se notan a simple vista. Entre dos countries, San Isidro y el loteo Barrio Norte 2. Vino supuestamente que teníamos denuncias de acá adentro por el tema de los chanchos. Y los sacaron todos los chanchos, los voltearon todos, voltearon los árboles, venían con las máquinas, cortaron todo. Después empezó la policía a tirar balazos, gomazos, pegaron a la gente. Córdoba ha agudizado dos fenómenos curiosos porque los dos tienen que ver con el territorio. La provincia más sojera, o sea, de mayor explotación
intensiva del campo, y la provincia que estira más sus ciudades con estas urbanizaciones llamadas country, que no son más que dispersar la población en el territorio y hacerla depender ya no de un auto, sino de varios autos, para que pueda funcionar a veces una familia, o de estirar mucho el sistema de transporte público, encarecer todos los servicios. O sea, el problema de los countries no es que haya gente que quiera vivir en una isla, sino que, aparte de vivir en una isla, no quiere pagar vivir en una isla, quiere que la ciudad le pague vivir en una isla. Ese es el problema que tienen. Y ahora, ¿qué es lo que está surgiendo de que clases medias bajas, están luchando para formar parte de esos barrios cerrados o countries? Mira, en Argentina hoy hay entre 400 y 500 kilómetros cuadrados de urbanizaciones privadas. Esa es una superficie similar a 2 veces y media la ciudad de Buenos Aires. Esa es la población que hoy vive en lo que se podría denominar la ciudadanía privatizada, ¿no? A mí me gusta hablar del desmonte de la ciudadanía, que es realmente lo que está sucediendo. Porcentajes masivos de la población abandonan la ciudad abierta, la ciudad compartida, en favor de una opción de encierro, en cualquiera sea su forma: ciudad privada, urbanizaciones cerradas, barrios semiabiertos, barrios en altura, quintas de fin de semana. Hay infinidad de nombres para el mismo fenómeno, que es abandonar por las causas que fueran la ciudad compartida en favor de una opción mercantil que valora el sentido privatista por sobre el sentido comunitario, que creo que esa es la gran diferencia, la marca de época, digamos. En la ciudad de Córdoba se ha generado un fenómeno socioterritorial muy particular: las urbanizaciones cerradas. Desde la construcción de Las Delicias en La Calera, se han desarrollado más de 200 urbanizaciones cerradas que han profundizado la segmentación social y la privatización de los espacios públicos. Pero además, se infringe la normativa que regula estas construcciones. Se aprobaron 29 desarrollos inmobiliarios y hasta el día de hoy se crearon más de 60 áreas cerradas en la ciudad. Esto trajo problemáticas puntuales en la planificación urbana: irregularidades en el uso del suelo, colapso de las redes cloacales, alteración en la trama urbana, reordenamiento de la planificación sobre los servicios públicos, donde los costos los afronta el Estado. Nos encontramos con Miguel Mañasco, presidente de la Fundación Córdoba de Todos. Miguel, ¿cómo estás? Queremos preguntarte cuál es tu postura o tu opinión respecto al accionar del municipio, aceptando la gran cantidad de construcciones que existen de barrios cerrados y countries en Córdoba. Bueno, nosotros tenemos una visión, digamos, crítica sobre el modo en que el municipio viene habilitando esas construcciones de manera indiscriminada, sin planificar cómo va a crecer la ciudad, por qué se van a utilizar los predios que se utilizan, cómo van a llegar los servicios públicos de esos lugares, cómo va a llegar el transporte, cómo esa gente, una vez que viva ahí, se va a trasladar luego al centro, donde trabajan. Es decir, directamente se habilitan tierras que en la mayoría de los casos además han sido tierras públicas, es decir, que eran de todos los cordobeses, y se habilitan, se las venden a un privado, sin pensar en todo lo que puede ocasionar luego, que es lo que vemos los cordobeses a diario. Yo en particular creo que los country son un modo que, además de traer estos problemas urbanísticos, si querés, traen problemas de segmentación social, es decir, de separación de distintas clases, de desencuentro en el espacio público, de gente que no se toca, no se ve, vive en burbujas, son como mundos separados, pero que habitan en la misma ciudad. Entonces eso va haciendo que la sociedad se fragmente, que la sociedad no interactúe entre sí, que los sectores no se toquen entre sí. Eso es algo muy complicado y muy peligroso, y después también produce efectos de violencia, efectos de inseguridad de distintos tipos, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista urbanístico como del social, nosotros vemos que la gestión municipal ha fallado en este aspecto, ¿no? Así pasó la primera parte del informe, en donde pudimos ver el origen de los barrios privados y los countries y el porqué de su existencia. Ahora nos vamos a un corte, pero no te muevas de ahí, que en el próximo bloque vamos a estar viendo nuestro segmento Ciudad Abierta. Así que ya volvemos con más de Universidad Abierta.